a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de una de esas personas que forjaron el siglo XX mexicano, uno de esos hombres que no están tanto en la palestra, pero que hacen que las cosas funcionen. Hoy vamos a hablar de Silvano Barba González. Quédense con nosotros, va a ser un programa muy interesante. Nos acompaña su nieto, Silvano Barba Berens. Regresamos. Bienvenidos a Nuestra Herencia, yo soy Marco Fabricio Ramírez Padilla. Hoy tengo un programa que se me hace muy interesante. Vamos a hablar de esas personas que ayudaron a construir esa institucionalidad del Estado mexicano, esas personas que después de sus aciagos días, con su talento, con su mediación, con su conocimiento nos llegan a dar paz y que a veces no conocemos mucho, pero son fundamentales para nuestra historia. Hoy vamos a platicar de Silvano Barba González y nos acompaña su nieto, Silvano Barba Berens. Muchísimas gracias por estar aquí, Silvano. De verdad es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias, Marco. Además, déjenme platicarles que estos son encuentros que se dan de manera muy curiosa. Yo conocí a tu prima Marta desde hace muchos años y siempre me platicó, oye, fíjate que mi abuelo estuvo en la política y fue gobernador de Jalisco y aquí la charrería, y una persona que cuando me platicaba se me hacía muy atrayente porque pues de esos hombres multifacéticos con muchos lados. Y entonces recientemente me dice, oye, tengo unas fotos, yo sé que tú eres historiador y pues ahí están las fotos y también tenemos unos libros que hizo mi abuelo, se quedaron ahí en la caja. Entonces, pues ibas a la casa. Y justo el día que fui a la casa, pues conozco a Silvano, que también es primo y nieto de este gran personaje. Y entonces, con la buena ventaja que tú lo conociste, una parte, tú digamos, de los nietos fuiste el que más lo vivió. Entonces, pues te agradezco mucho que estés aquí, que nos platiques esas experiencias y sobre todo, pues para las personas que nos ven, que es un personaje que se puede retomar para todos los historiadores, una tesis normal, una tesis de maestría, de verdad. Ahorita van a ver por qué les decimos eso. Silvano, gracias. ¿Qué te parece si platicamos, digamos, desde el punto de vista humano para empezar a conocer el personaje? ¿De dónde viene, dónde nace, de dónde viene su familia? Sí, mi abuelo nace en el Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, el 29 de noviembre de 1895. Allí se creó, siempre muy de a caballo. Sí, como todos los salteños, sí, ¿no? Con todas las características del alteño, de a caballo, gente de campo, emprendedor, todo. Muy trabajador. Trabajadores, sí. Muy de sus principios y de sus valores, y eso los transmitió por todos lados. Sí, yo hablo también de los salteños con conocimiento de causa, porque mi familia también, por parte de mi papá, son de la Unión de San Miguel el Alto, y parte de los Padilla de mi mamá son de la Unión de San Antonio. Entonces, bueno. Mi abuela era de San Miguel del Alto. Sí, que vi que se apellidaba Padilla, a lo mejor por eso Padilla resultamos siendo parientes como todos los salteños finalmente, ¿no? Así es. Sí, entonces estaba viendo que el municipio se creó unos 10 años antes, ¿no? Porque es un municipio nuevo relativamente. Chico, sí. Sí, ¿verdad? Y pequeño, pero bueno, ahí está, ya ha dado grandes hombres al Estado. Sí, él estudia y allí. Incluso hay una anécdota que es muy simpática, de que estaba en el seminario y lo corrieron porque se fue a correr una carrera parejera, entonces sí era muy de a caballo. Luego él sale a estudiar la preparatoria, se va a la ciudad de Guadalajara y estudia la preparatoria en el Liceo de Varones, creo que se llamaba. Ahí estudia la preparatoria y luego la jurisprudencia o la carrera de leyes todavía no era la universidad, sino creo que era el liceo. Sí, ¿verdad? Todavía no tenía ese carácter. Estaba leyendo que siempre tuvo inquietudes políticas desde joven. Sí, muy joven.
muy joven fue diputado local, empezó Sí, siendo ¿verdad? diputado local. Funda el Partido Liberal. Partido También Liberal. estaba leyendo que adelanta su tesis y sus exámenes y todo precisamente para ser diputado. Como Sí, que así eso hay es. alguna cuestión, como diciendo, háganme primero esto para poder ser diputado. Sí. Y a partir de que se convierte en diputado, pues empieza una carrera Sí. relacionada a la política. Esto es por ahí de los 20, quizá, porque Mira, él nace en el para 95. no equivocarme, te digo más o menos. Estas son lo que estoy viendo son las palabras de un gran amigo y personaje también ahí en Los Altos, que es el doctor José Barbarrubio. Él en el momento, bueno, cuando fue muy amigo y muy cercano a mi abuelo, y cuando se le devela un busto en la colonia Providencia, él da estas palabras. Y aquí más o menos dice todo lo que fue, ¿no? Fue diputado local en 1921, procurador de justicia del Estado de Jalisco en 1922, luego de nuevo diputado local en 1923, secretario general de gobierno durante el gobierno de don José Guadalupe I, del 24 al 25. Y ahí es cuando él empiezan unas problemáticas muy Sí, a muy ver, especiales platícanos eso, primero. porque sí, esos periodos, estamos hablando plena posrevolución, acaba de venir el problema del plan de Agua Prieta, los revolucionarios todavía... Estaban muy sí, muy encendidos. se siguen matando. Sí. Oímos que en las cámaras de diputados las cosas todavía se resolvían a balazos. Sí. Entonces, tu abuelo ya era diputado, entonces destituyen al gobernador y hay dos facciones. Lo destituyen, sí lo desaforan. Lo desaforan, sí. Sí lo desaforan a José Guadalupe I. Uh-huh. Entra como interino para seguir y hacer nuevas elecciones. El Benítez, creo que se llamaba el que es la persona que quedó como... pero no todavía no quedaban las cosas sí, muy bien. Sí, o sea, los dos grupos que estaban digamos, en más fuertes, no lo querían una parte, ¿no? Sí, y ahí se da que el que conciliaba entre esas dos partes era mi abuelo. Y entonces el general Calles le pide que él sea el gobernador interino. Entonces sustituyen o quitan al que estaba como gobernador interino y entra mi abuelo. Pero aquí hay un pasaje muy interesante porque cuando se da este momento de que van a ver a Calles las personas y Calles le dice a mi abuelo que él es el que quiere que él sea el siguiente gobernador o el gobernador interino, mi abuelo le dice, yo le pido que me esperen 24 horas para tomar una decisión. Uh-huh. Y esas 24 horas que él pidió fue para llevarle documentos de lo que estaba pasando en la zona, en el estado de Jalisco y algo más, en relación al movimiento cristero, al levantamiento cristero, porque el general Calles no aceptaba o no estaba de acuerdo de que había ya un levantamiento de ese nivel. Y le dice el general Calles, ya cuando le explica a mi abuelo que las fuerzas estatales no iban a poder hacer frente y poner orden, entonces el general Calles le dije, bueno, estoy de acuerdo con usted, vaya y hágase cargo, y yo le aseguro que esto termina en unos cuantos meses, lo resolvemos. Y mi abuelo le responde, dese de santos si en 3 o 4 años esto se puede resolver. Yo conozco a mi gente y es muy aguerrida. Sí, fíjate que esa parte del libro que tenemos aquí, que está en el libro, muchos sí, que escribieron, es maravillosa. Primero porque parte de la entrevista cuando están convenciendo de que tu abuelo no llegó para buscar la gobernatura interina, llegó para conciliar. Y entonces le dice, es que la persona que está de interino es un buen hombre. Dice, sí es un buen hombre, pero no es político. Y además le decía a tu abuelo, y además no es político. Entonces le dice Calles, ese es el problema, que no es político. Entonces,
¿cómo se dice? El de la Suprema Corte de Justicia. Sí, era exacto, había sido ministro de la Suprema Corte de Jalisco. Y entonces dice, es el problema porque los dos grupos se quejan de él, entonces me están reventando los problemas aquí. Y eso que platicas es fabuloso porque él les había dicho que iba a haber un levantamiento armado por los conocidos y por la zona y sobre todo, pues como buen alteño, todo el mundo sabía lo que iba a pasar. Sí, entonces él, y no creía Calles que de verdad venía una rebelión armada contra ese problema. Entonces ya que le ofrece pero sí, tuvo razón tu abuelo porque no fueron 2 o 3 meses. No, sí, fíjate, empezó en el 26 y termina en 29. O sea, fueron 3 años. Sí, toda esta información está de manera fabulosa. Este libro lo descubrió tu abuelo, La Rebelión de los Cristeros. Gracias a la generosidad de la familia nos dejaron 2 copias. Entonces, vamos a regalarlas, una aquí en el transcurso del programa y otra la regalaremos después aquí, de acuerdo con lo que nos diga WOW TV. Ponemos alguna pregunta para que nos la respondan y que alguien, el que la conteste bien, se lleva estos. Son libros que estuvieron embodegados ya casi 60 años, pero están nuevecitos. Entonces, son unas verdaderas joyas. Entonces, ¿qué te parece? Ponemos alguna preguntita. Pues, si es sobre la rebelión de los cristeros, es, digo, es algo que sea sencillo. Algo sencillo, sí, para que se lo lleven. ¿Qué te parece? ¿Cómo se llamaron los acuerdos que dieron final? ¿O quién intervino en la finalización? Y entonces, si nos lo contestan bien, se llevan este libro ahorita, ¿no? Sí, este libro tiene muchas anécdotas, sobre todo porque él aceptó ser el gobernador interino cuando empiezan los problemas, ¿no? Sí, y con plena conciencia de que esto no iba a ser fácil, que iba a ser algo muy, muy complicado, como lo fue. Fue algo muy complicado y por eso él dice, yo no puedo aceptar una responsabilidad de ese tamaño si no hay el apoyo federal, porque no es un problema del Estado, es un problema nacional. Y así fue como sucedió. Una cosa también a mí se me hace importante es que él estuvo nada más como gobernador interino 9 meses, porque la encomienda es que él volviera a llevar a cabo elecciones y se nombrara un nuevo gobernador. Entonces fueron nada más unos meses los que estuvo en ese plan. Y aquí hay una anécdota muy interesante, porque al principio de todo esto, una de las formas de presionar al gobierno iniciales, la primera forma que se les ocurrió fue un boicot económico en toda la zona, o sea, no nada más en un lugar. Entonces empezaron a hacer el boicot con la idea de tronar al gobierno, de quebrarlo, ¿no? Y ahí hay la anécdota muy, muy buena que viene en el libro. Ajá. Es que en la ciudad de Guadalajara mandan a señoritas de la sociedad a no dejar entrar al centro comercial a las personas que querían ir a hacer compras, con el fin de que el boicot fuera que no va a haber compras en ningún lado, no se va a comprar nada. Obviamente los comerciantes se molestan y dicen que los están afectando. Y entonces, obviamente, mi abuelo se ve en la obligación de intervenir. Y entonces lo que él hace es, manda a disuadir a las señoritas de que dejaran el boicot. Como no se disuaden, no se quitan, entonces las manda a prender. No, y se arma un problema enorme en ese momento. Y entonces se van los familiares, papás de las señoritas a buscar, a protestar por haber aprendido a sus hijas o a sus hermanas o a las personas que estaban ahí. Y entonces cuando se entera mi abuelo de que van hacia el palacio, ya estando él como gobernador interino, obviamente, se entera de que van estas personas en una manifestación ya enojados por la situación y pidiendo que se resuelva,
él les sale al frente, se sale a la puerta, les plantó y dijo, a ver. en la puerta del Palacio de Gobierno. Y si quieres lo leo, Sí, verdad, es muy interesante. Está muy interesante. Porque sí se les planta, ¿no? Hay varias frases de ahí que quedaron, Sí. creo que en la 112, por ahí, sí. 112 serían. Sí, creo que sí. Sí, es porque aquí en la Ciudad de México, déjenme platicarles que el boicot sí funcionó. O sea, aquí nunca hubo disuasión de ese tipo, y entonces aquí en la Ciudad de México sí funcionó. Pero a mí lo que me gustaba, por ejemplo, él dice, voy a llevar a la policía y les voy a encargar de alguna manera que sean con todo el peso de la ley, pero lo más respetuoso que se pueda. Y lo logró, ¿eh? Sí, y se llevó a todas las señoritas de la alta sociedad de Guadalajara, pues se las llevó a la cárcel municipal. Que Sí. también, aunque ya pasaron casi un siglo, la guerra cristera sigue estando Sí, en el muy corazón, presente. yo diría que en el corazón de la gente. Sí, sobre todo Sí. en los altos, ¿no? Y una de las cosas que me gusta mucho de lo que escribió mi abuelo, Ujú. y tratando de ser totalmente objetivo yo, Ajá. es que escribió con mucha objetividad. Él no le echa culpas a nadie, él dice las cosas exactamente como sucedieron, con la idea de que cada quien tome su criterio. Ajá. Y ahí lo que se ve en lo que él escribe es que sí, fue una maniobra de la Iglesia para no perder ciertas canonjías, suspender el culto. Y Sí. entonces hablar de que el gobierno iba a tomar las iglesias, y entonces, porque se había suspendido el culto, y entonces obviamente todos empezaron a sentirse afectados, afectados en su vida espiritual. Sí, claro. Sí. Y eso es lo más importante. Yo me imagino, sí, como aquí está, mira, creo que aquí empieza, como alteño, como mexicano, como católico, que era pero por otro lado un hombre de instituciones, un hombre de Estado, que tenía ese problema, ¿no? Es decir, Sí, esa decisión. Te comentaba que para mí era un hombre recio, Ujú. y yo la palabra de hombre recio la entiendo más bien en la gente que se ha hecho en el campo, en el trabajo, en la brega, como se dice, Sí, ¿no? sí. Es un hombre que sabe lo que es las diferentes situaciones y las sabe afrontar, ¿no? Esa foto es muy bonita. Así, Ahí está con el con general. el Cárdenas, que ahorita vamos a platicar un poquito de la amistad, pero si quieres leemos esa parte, que sí es muy interesante. Dice, como yo tenía la seguridad que me irían a ver luego los parientes de las presas, y además, para darme cuenta inmediata de los sucesos, me situé en la puerta del Palacio de Gobierno. Allí estuvieron luego los parientes interesados para reclamarme por las órdenes que estaban dando lugar a tan extraños acontecimientos. Un señor alto, muy chapeteado, de origen y apellido alemán, el dueño de la principal ferretería de la capital tapatía, y cuya hija iba con los demás que se llevaban a la cárcel, llevó la voz del conjunto en las reclamaciones ante mí. ¿Es usted el gobernador del estado? Sí, lo soy. Usted lo sabe muy bien. ¿Y usted ha dado la orden de aprender a las señoritas que acaban de llevar a la cárcel de la ciudad? Sí, señor, porque estaban cometiendo un delito que usted, por ser alemán y uno de los principales comerciantes de la ciudad, debe saber. Los comerciantes pagan al gobierno por instalar sus establecimientos y pagan también sus contribuciones periódicas, con las que se hacen acreedores a protección y garantías del propio gobierno. Hoy di instrucciones terminantes para que se cumpliese con ese deber elemental de mi gobierno, y mandé suplicar a esas señoritas
voluntariamente en su delictuoso proceder y no me obligaran a obrar con la indispensable energía. Pero en lugar de atender mis amables órdenes, se rieron y continuaron con su mal proceder. Entonces, como yo no permito ni permitiré jamás que alguien se ría de mí, así vista faldas o cargue pantalones, mucho menos cuando hay razón en lo que hago o lo que digo, les mandé poner presas y así estarán hasta que reconozcan que han hecho mal. Luego se les pondré en libertad mediante una multa, cuyo recibo lo entregaré al señor presidente municipal de esta misma ciudad. Apenas se puede creer, en la segunda ciudad de este país se cometen arbitrariedades como las que se están cometiendo con estas señoritas. A despecho de ser usted alemán y a pesar de ser uno de los principales vecinos de esta segunda ciudad, está redondamente equivocado. Las que estaban cometiendo las arbitrariedades, óigalo bien, eran esas señoritas, abusando de su edad y de su sexo. Y le voy a dar una explicación. Es que hay señores que se dicen hombres y no lo son. Y ustedes están demostrando ser de estos últimos, puesto que en lugar de ir ustedes personalmente a realizar el boicoteo que andaban haciendo las señoritas, mandan ustedes a sus hijas. Yo le propongo que mañana vayan ustedes mismos a efectuar ese bloqueo económico y yo iré personalmente a prenderlos. Al día siguiente, previo recibo de la presidencia municipal, pagaron su multa a las señoritas y ni los padres ni ningún pariente se presentó a sustituirlas en el deseado bloqueo. A los 8 días de esa fecha, en ningún pueblo de Jalisco ya ni siquiera se oía hablar del famoso boicot. El fracaso fue absoluto. Sí, ese episodio a mí me gusta mucho porque lo pinta de cuerpo entero, su claro. carácter y lo que dices, ¿no? Es fabuloso y sobre todo pues que dice, ¿qué es lo que la primera obligación de un gobierno? Seguridad y respeto a la ley, ¿no? Que Así es algo que quisiéramos, debe de ser, ¿cierto? Sí, que quisiéramos actualmente, ¿no? Otra cuestión que me gustaría platicar, porque el tiempo se va bien rápido, su relación con Cárdenas. Él tuvo una relación profesional, pero también fue su amigo. Sí, yo creo que desde que se conocieron, porque según platica él en uno de sus libros, en el libro cuarto, que es el que le dedica al general Cárdenas, cómo se conocieron y cómo él iba a Guadalajara y después resultó herido en un momento y estuvo hospitalizado y lo iba a visitar y así se fueron generando esta gran amistad que duró pues toda su vida. Sí, ¿verdad? Toda su vida. Yo me acuerdo mucho cuando yo tuve la fortuna de estar cerca de mi abuelo desde los 9 hasta los 19 años. Y en ese tiempo, pues obviamente iba a visitar al general y yo iba con él. Y la cercanía era muy, muy afectuosa. Y me acuerdo mucho cuando salían a algún lugar y que yo iba con ellos, la impresión tan agradable de ver cómo la gente le tenía un afecto muy especial al general Cárdenas. ¿A tu abuelo lo reconocían? ¿O no a él no tanto, al que reconocían de verdad, sí, ¿verdad? Era el general. Además era muy difícil de no reconocer, ¿eh? Sí, sí. Alto. Sí, porque ahorita fíjate que lo que leí también en el libro 4, él dice que la primera impresión, pues, nos presentó un amigo en común, y entonces desde ahí me cayó bien, fue como amistad a primera vista. Después, como bien mencionas, cuando se enfrenta con Rafael Buelna, el famosísimo Grano de Oro, que lo hieren, él lo va a visitar al hospital. Y a partir de ahí crece una amistad que en los momentos más aciagos de Lázaro Cárdenas, ahí estuvo tu abuelo siempre, sí. ¿no?
digamos, en lo que es vamos a un corte, ahorita regresamos, pero para platicarles lo que fue la campaña y de ahí en adelante. Estás en Nuestra Herencia, regresamos en un momentito. Ya saben, nos puedes ver en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Regresamos un momento y queda ahí pendiente la pregunta para que se lleven este maravilloso libro. Te voy a presumir una de esas para lo de Coyoacac, así que Sí. eso ahora voy a contar eso a la gente. Bueno, hay de todo, la verdad es Así que mi que carrera... yo lo sé. Así, y también he trabajado con artistas, con uno argentino muy conocido. O sea, no me dedico a eso, ¿no? Al hueso, como dicen en México, ¿no? Papá, pero lo he hecho y ha sido parte de mi inventaste formación. hasta un sello disquero dentro de Sony, o Sí, sea, sí, la o gente, sea- produjiste un chingo de bandas grosísimas. Axel, ponnos al día en qué andas. Por ahí escuché que tienes algún proyecto nuevo también por allí. Así es, fíjate que estamos de estreno porque el día de hoy se estrena una nueva canción que hice al lado de Diana Wolf. Diana Wolf es una rockera de los años 90 que quizá mucha gente no la recuerde, pero tenía un disco bastante interesante, tocaba temas muy, muy fuertes, la identidad de las personas, de los artistas, que muchos ya se atreven a decir quiénes son realmente, qué les gusta. Miren, Ron vino de co-conductor conmigo, así que saluda a Ron porque está agotado, que vino caminando el día de hoy y la verdad estoy muy, muy contento que haya estado en un programa tan especial. Miren, ahí está muy feliz. Y bueno, pues hoy tenemos invitadazos, a ver, Boutique Oscar Mayer, Festival Vampírico, grandes temas, con mi querido Carlos Camaleón, con el mismo Oscar Mayer aquí presente. Qué padre, qué agasajo estar aquí juntos, la verdad. Festival Vampírico, edición número 50, ya les dimos todos los detalles de lo que va a haber, pero tienes una sorpresa. Lo más importante para una persona es tener sueños y sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Ya estamos de regreso en Nuestra Herencia, estamos platicando sobre Silvano Barba González. Ya saben, tenemos un número para comentarios, preguntas, aprovechando que aquí está su nieto. También nos pueden ver en todas nuestras redes sociales y mañana ya tendremos seguramente este video en YouTube. Platicábamos que tenía una amistad además muy fuerte. Después de que lo va a ver al hospital, también él, mientras lo mandan a Cárdenas, a la Huasteca, los invita al puerto y entonces... Una cuestión que ahí creo que es importante, a Cárdenas no le gustaba el trato que se le daba al trabajador, los trabajadores petroleros. A los mexicanos, porque a los extranjeros les iba muy bien. Entonces, ¿no? Pasan los años, un México convulso, lo eligen como candidato a la presidencia y entonces él se hace su secretario. Sí, lo manda a llamar de secretario. De particular, campaña, sí, secretario particular de campaña. Luego viene... el primer gabinete y en su primer asignación de los pocos secretarios que nombra Cárdenas directamente, pues está precisamente Silvano Barba, que estaba en Departamento de Trabajo. El trabajo, sí. Muchos de los otros secretarios pues estaban puestos, o era gente de calles, sí. Juan Jesús Bojorques, que era el secretario de Gobernación, que era un hombre, estaba un hermano de Calles también, Rodolfo Calles. Fue problemas, digamos que fue el comodín que tuvo ahí, porque cuando viene la expulsión de Calles, todos sabemos, digamos, haciendo memoria un poquito del maximato, cuando fallece Obregón o asesinan a Obregón, los tres posteriores presidentes que se nombran, Emilio Porter Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, estuvieron muy influenciados por Calles. De hecho, decían que era el máximo de la revolución, el jefe máximo de la revolución, y hasta las bromas, ¿no? Decían, aquí vive el presidente, pero el que manda está enfrente, y cosas de ese tipo. Entonces, pues tiene muchos problemas. Empieza con la gente de Calles, y entonces Lázaro Cárdenas empieza, o trata de más o menos mediar para que esos problemas se vayan haciendo
pues se vayan limando, pero es algo imposible. Hay 3 personajes ahí, Luis M. Morones, no es Luis, es Luis León. Luis León. Sí, Melchor Ortega y Morones, y entonces pues son personas que es gente de calles que sabe que le está agitando el avispero. Y entonces toma la determinación de expulsarlos. A ellos primero. A ellos primero. Pero ahí viene una cosa que no se conoce en todos los libros de historia. De verdad que aquí en esas memorias personales de Silvano Barba nos enteramos cómo fue realmente la expulsión de Calles. Se decidió en un par de horas. En el último minuto. En el último minuto. Y ahí viene, si nos puedes platicar un poquito cómo estuvo eso. Sí, primero la decisión había sido nada más expulsar a estos 3 personajes. Y ante los últimos hechos se veía que todavía seguía influyendo Calles. Y entonces en ese momento le pide el general Cárdenas a mi abuelo que incluya en la lista sí. al general Calles. Sí, y que fue él le manda a decir con el general Navarro, que era, digamos, el encargado del Estado Mayor Presidencial, tu abuelo es el que lo introduce, el general Cárdenas. Yo como se dio todo esto, yo creo que el cerebro de atrás de esa acción fue tu abuelo. Tu abuelo es muy institucional y no lo pone, pero él como que planeó cada paso. Entonces manda al general Navarro a la casa de Calles. Le dice, general Calles, ya se les avisó a sus amigos que usted nos ha dicho que ha hablado con ellos y siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. Entonces, o no le hacen caso a usted o le están mintiendo. Sí. Y en cualquiera de los casos, pues le venimos a avisar que los vamos a prender. Y entonces, pues el general Calles, sintiéndose o creyéndose el jefe de todos, empezó a despotricar, le llamó por teléfono a algunos generales que tenían ahí, pero el general Navarro ya había tomado la decisión de quitar a la guardia. Entonces, cualquier persona que venga que no sea su pariente no va a poder entrar. Y entonces, pues llega el general Navarro y se sabe que Calles se puso mal, están llamando casi una rebelión a los generales. Entonces, la decisión, platica tu abuelo que Cárdenas volteó a ver el librero y en 10 segundos también lo expulsan él. Dice, ¿cómo le hacemos? Y entonces ya fue, bueno, a ver, vamos a ver. Siendo abogado, tu abuelo tuvo que haber, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer el oficio. Buscado la forma. Sí, sí. Era exactamente la forma de ser, el criterio, la convicción del general Lázaro Cárdenas. Obviamente de la que había una total empatía con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era igual, muy preocupado por las gentes, muy preocupado por las gentes más humildes, y por eso los 5 libros que escribes de la lucha por la tierra, es el regreso de la tierra a quien lo trabaja, ¿no? Incluso en algunos de los comunicados que le manda Cárdenas o tu abuelo a Calles, le dice, nosotros no vamos a recurrir a viejas tácticas, haciendo referencia, por supuesto, a Huitzilac. Sí. O sea, diciendo, no vamos a matar a estos generales, pero ya que no nos estén molestando, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, sí, tengo que es una jugada maestra, es una carambola, 4 o 5 bandas, que sí, yo creo que tu abuelo fue el que la planeó. Además, pues es muy actual, ¿no? Ahorita en estos momentos estamos hablando de un presidente que se quiere eternizar y tratando de poner otras cosas. Bueno, ahí dejamos esa estrategia para quien la requiera. Quien la quiera. Sí, pues digo, es muy interesante, también la pueden leer ahí en el libro 4. Pero sí, fue, y después viene esa ruptura con Calles, y entonces Cárdenas dice, ¿sabes qué? Quitamos el gabinete, despido a todos mis secretarios de gabinete, el único que se queda es tu abuelo. Claro. Y tu abuelo pasa de la Secretaría de Trabajo, que también ahorita a Gobernación, pero me platicabas que también por algo estuvo en el Departamento de Trabajo. Según yo, porque hay anécdotas de cómo el general le había mencionado, lo escribe mi abuelo, de que no le parecía nada cómo trataban a los obreros mexicanos en relación a los obreros extranjeros en las empresas petroleras. Había una gran diferencia, los trataban como esclavos, entonces que eso no le parecía, y también mi abuelo dijo, pues a mí tampoco me parece. Entonces, una deducción mía es que él entra al área, al Departamento del Trabajo,
precisamente porque había muchas inquietudes ya en la parte laboral. De hecho, según escribe, el malestar principal que llevó a la expropiación fue de tipo laboral, fue el principal malestar. Sí, entonces, pues quiere decir que por algo lo mandaron ahí en el principio. Y lo mandan a Gobernación, donde estaba Juan de Dios Bojorquez, que todavía Juan de Dios Bojorquez le habla con Calles como esperando instrucciones una vez que lo había exiliado. Entonces se queda en Gobernación tu abuelo, que es el puesto en la mano derecha del presidente. Sí. Y después se va de secretario del PNR, que también de alguna manera estaba en los puestos de avanzada, porque eso lo hace ya que va a acabar el sexenio. Sí, y además era el cambio al PRM. Sí, es el momento de cambiar hacia el PRM, que es volverlos en unas estructuras diferentes, ¿no? Sí, de sectores y demás, que viene eso, es decir, son esos momentos en la vida de México del siglo XX que dicen, ¿saben qué? Ya no podemos seguirnos peleando entre nosotros, ya no puede haber más alzamientos, no podemos arreglar las cosas a balazos, entonces tenemos que institucionalizar la vida, ¿no? Esa foto que está ahorita, aprovechando que le estamos poniendo, también habla un poquito del carácter de tu abuelo. Sí, a ver, platícanos, ¿qué estamos viendo? Llega un momento, bueno, mi papá conoce a mi mamá, que había llegado de Venezuela con sus papás, a tratar de hacer aquí una nueva vida, digamos. Y entonces se conocen y llega mi papá, estaba estudiando en la carrera de Derecho, y llega mi papá con mi abuelo y le dice, quiero casarme. Digo, tú no te vas a casar hasta que no te recibas. Es que me tengo que casar. Y le dijo, pues no te casas. Y si tú te quieres casar, hazlo por tu cuenta. Y entonces así fue, se casó, él cumplió su palabra, y en la foto se podía ver que estaba en la boda civil, y estaba el general Cárdenas con su esposa, el general Ávila Camacho con su esposa, él estaba también, obviamente el papá y la mamá de mi mamá. ¿Tus abuelos? Sí. Mis abuelos, y el embajador de Venezuela, eran todos los que estaban en la boda. Toda la plana mayor. La plana mayor. Menos tú. Y eso es lo que quiere decir, es que también, pues de parte de mi papá había muy buena relación con todos esos personajes. Sí, o sea, que fueran a la boda civil. Con todo y sabiendo que no estaba de acuerdo mi esa abuelo. Esa cantidad de personajes, impresionante. Es una anécdota interesante. Sí, cómo no. Sí, tengo que esa relación que dices que hasta el final de la vida siempre tuvo con... Sí, todo el tiempo. Siempre coincidieron mucho, no nada más como amigos, sino también en lo que pensaban, en su filosofía de vida. Te quería preguntar, ¿por qué no lo nombró Cárdenas como sucesor? ¿Alguna vez en la familia o alguien platicó? Porque era como que el paso... No te sé decir. Sí, ¿verdad? Es algo que yo creo que podría haber sido. Podría haber sido, ¿no? Sí, pero no te sé decir. Ahí sí no sabría yo. Pero sí, yo también lo he pensado. Sí, yo últimamente analizando esto y leyendo y viendo el papel tan importante y la confianza que le tenía, sí es algo, me pasó, ¿no? Por la mente. Pero pues él llevaba también muy buena relación con Ávila Camacho. Sí, claro, sí. Él incluso cuando entra el general Ávila Camacho a la presidencia, lo nombra él jefe del Departamento de Asuntos Agrarios, lo que hoy es la Secretaría. Sí, siguió siendo secretario de Estado. Secretario de Estado. Y bueno, incluso el general Ávila Camacho y su esposa fueron mis padrinos de bautizo. Ah, qué caray. Entonces había muy buena relación. Sí. Ahora, otro aspecto que ya no nos queda mucho tiempo que me gustaría que me platicaras en el aspecto personal. Decías al principio, fue un hombre a caballo. Muy de caballo. Su intervención en estos asuntos deja varias cosas. Una de ellas, la creación del Hipódromo de las Américas, fue uno de los impulsores, que también es una historia
fantástica, fabulosa, parece novelesca del italiano que viene y que lo corren de Estados Unidos, pero afortunadamente conoce a tu abuelo Ávila Camacho y dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer un hipódromo y se hace el hipódromo. Creo en su momento fue un hipódromo fabuloso porque con la guerra, pues los había muchos caballos. jockeys y los caballos. Sí, sí. Estaba viendo 20,000 personas de aforo y 1,700 cuadras para caballos. O sea, no, era enorme. Sí, él incluso tuvo, no nada más, en la parte de caballos tuvo tres grandes áreas. La primera, la más importante, fue la de la charrería, el impulso de la charrería, donde ha sido ya considerado presidente vitalicio de los charros, digamos, en lo general. La otra parte fue el polo, fue un gran impulsor y también lo jugó, el polo. Y la otra parte es la parte del Hipódromo de las Américas, donde impulsó, tuvo una cuadra de caballos que se llamó la Cuadra Jalisco, y impulsó mucho. Y además en la parte de caballos fue presidente de la Comisión Nacional de Carreras de Caballos. ¿Te tocó a ti ir al hipódromo con él alguna vez? ¿Cómo era? Yo creo que fue la parte que más me tocó, porque él ya estaba, digamos, él ya tenía 60 y tantos años, entonces ya no, en actividades deportivas ya no tenía actividades. ¿Cómo era el hipódromo en esa época dorada? Era fabuloso, sí. Era muy bonito. Además, siempre llegábamos allí al Jockey Club, muy buen ambiente siempre. Y como también era presidente de la Comisión de Carreras de Caballos y además en algún momento fue también juez o árbitro de carreras, entonces tenía él que estar en un lugar que estaba arriba, que le llamábamos el Palomar. Y entonces allí llegábamos y ahí nos servían de comer y ahí estábamos viendo las carreras desde arriba, viendo que todo funcionara bien. Pero sí, me tocó mucho con él el hipódromo. Incluso a tal grado que más adelante, ya después obviamente de su muerte, ya yo me hice socio del Jockey Club. Y luego, junto con unos amigos, reabrimos la cuadra Jalisco. Fue padre, ¿no? Sí, también fundó el Lienzo Charro, el Miguel de Aceves Galindo. Sí, eso en Guadalajara. Y bueno, una cantidad de cosas. Silvano, el tiempo se nos acabó. Qué barbaridad. Se fue rapidísimo esta hora. ¿Algo más que nos quieras decir? Sí, fue una persona de sus principios totalmente, de sus valores, y los llevó a cabo siempre. Una cosa que nos dijo a varios de mis hermanos y a mí, y que yo le aprecio y le he apreciado en el tiempo, es cuando nos dijo, yo no les voy a dejar una herencia material, yo lo que les voy a dejar es un nombre muy limpio que les va a abrir las puertas donde quiera que estén. Y la verdad, es padrísima esa herencia, es la mejor que yo pude haber tenido. Claro, la herencia de un hombre íntegro. Silvano, muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos ven, están en nuestra herencia, nos vemos la semana que viene. Gracias, Silvano, de verdad. Gracias a ti.